A veces no es miedo lo que te trajo hasta aquí. No es temor a lo invisible, ni curiosidad por lo misterioso. Es algo más silencioso, más íntimo. Es esa sensación difícil de explicar, como si la vida estuviera hablándote en voz baja y tú no supieras cómo escuchar. Como si hubiera un mensaje flotando alrededor de ti, insistente, pero justo fuera del alcance de tu atención. Y eso cansa. Cansa más que el ruido, porque el ruido al menos se reconoce. Esta sensación, no. Muchas personas viven así durante años. Funcionan, cumplen, siguen adelante, pero por dentro sienten un desgaste que no se ve desde fuera. No es tristeza clara, ni depresión abierta. Es una desconexión sutil. Una distancia entre lo que hacen cada día y lo que sienten cuando se quedan a solas consigo mismas. Y en ese espacio aparece deseo oculto, no de creer en algo extraño, sino de sentir sentido. De no sentirse solos en lo invisible, de confirmar, aunque sea una vez, que la vida no es solo esfuerzo, resistencia y cansancio emocional. Eckhart Tolle usa una imagen muy sencilla para hablar de esto. Dice que la mente es como una habitación llena de ruido constante. Pensamientos, recuerdos, preocupaciones, anticipaciones. En medio de ese ruido hay un reloj, marcando el tiempo con precisión. El tic-tac siempre estuvo ahí. Pero mientras el ruido domina, no lo oímos. No porque el reloj no funcione, sino porque no hay silencio suficiente para escucharlo. Muchas personas creen que las señales aparecen de repente, pero lo que suele aparecer no es la señal, es el silencio que por fin permite percibirla. Carl Jung lo expresó de otra forma, pero apuntando al mismo lugar. Decía que aquello que no hacemos consciente no desaparece, se manifiesta como destino, o como repetición, o como señal. No para asustarnos, sino para ser visto. Lo no reconocido dentro de nosotros busca una salida, y si no le damos un espacio interno, lo hace a través de la experiencia externa. Por eso algunas personas sienten presencias, avisos, mensajes. No siempre porque algo venga de fuera, sino porque algo dentro ya no puede seguir siendo ignorado. Desde la ciencia sabemos algo importante. El cerebro humano está diseñado para detectar patrones. Es un mecanismo de supervivencia. Detectar cambios, repeticiones, anomalías. El problema no es percibir señales. El problema es desde donde las interpretamos. Cuando lo hacemos desde el ego, desde el miedo, desde la necesidad de control, todo se vuelve confuso, exagerado o amenazante. Cuando lo hacemos desde la presencia, desde un estado más regulado del sistema nervioso, las mismas señales se vuelven claras, sobrias, incluso tranquilizadoras. Por eso es importante decir esto desde el inicio, con calma y honestidad. No todo lo sutil es místico, no todo lo invisible es externo, y no toda presencia viene a decirte algo nuevo. Muchas veces viene a mostrarte algo antiguo, algo que lleva tiempo esperando ser integrado, una emoción no escuchada, una verdad postergada, una parte de ti que aprendió a callar para poder sobrevivir, pero que ahora pide ser reconocida. Este espacio no es para alimentar fantasías ni para negar lo que sientes. Es para aprender a mirar sin tensión, a escuchar sin urgencia, a comprender que, antes de preguntarte qué espíritu puede estar cerca de ti hoy, quizá la pregunta más honesta sea otra. ¿Qué parte de mí lleva tiempo intentando ser escuchada y por fin encontró el silencio suficiente para hacerlo? La primera señal, alteraciones sutiles en el presente que no puedes forzar. Hay una forma de cansancio que no viene del cuerpo, sino del tiempo. Es el cansancio de vivir acelerado, de pasar los días como si fueran habitaciones por las que se camina sin mirar las paredes. Muchas personas sienten que hacen mucho, que cumplen con todo, pero al final del día queda una sensación extraña, como si nada hubiera terminado de tocarles por dentro. El día pasó, sí, pero no dejó huella. Y cuando la vida se vive así, el presente se vuelve casi invisible. En ese estado, la mente se acostumbra a correr. Salta del pasado al futuro con agilidad, pero casi nunca se queda donde está el cuerpo. Y es ahí donde aparece una confusión muy común. Se cree que una señal tiene que ser algo impactante, algo extraordinario, algo que rompa la lógica. Un sonido extraño, una imagen clara, un acontecimiento fuera de lo normal. Pero la mayoría de las veces no es así. Lo verdaderamente significativo llega de forma discreta, tan discreta que suele ser ignorada. Lo sutil no grita,
Interrumpe. Aparece como una pequeña grieta en la rutina. Un instante en el que algo no encaja del todo. Un pensamiento que se detiene sin motivo aparente. Una sensación corporal que surge de repente. Una pausa inesperada entre una acción y otra. El problema es que una mente acelerada interpreta esas microinterrupciones como fallos, distracciones o pérdidas de tiempo, y las descarta rápidamente, volviendo a lo conocido. Desde la neurociencia hay una explicación clara para esto. Existe un sistema en el cerebro encargado de filtrar la información, de decidir que entra en la consciencia y que se queda en segundo plano. Cuando algo rompe la rutina, cuando no coincide con lo esperado, ese sistema se activa. La atención se despierta. Espiritualmente, ese momento es una grieta en el piloto automático. Un instante en el que la vida deja de ser mecánica y se vuelve presente, pero solo por un segundo. Y ese segundo suele pasar desapercibido. Aquí aparece una revelación que suele incomodar. La señal no aparece cuando se la busca con ansiedad. No aparece cuando la mente está tensa, esperando una confirmación. Aparece cuando la tensión afloja, cuando el momento no es forzado, cuando la atención descansa, aunque sea brevemente. Hay personas que pasan años buscando respuestas y no se dan cuenta de que lo que impide ver no es la falta de señales, sino el exceso de búsqueda. Eckhart Tolle lo explica con una imagen muy precisa. Habla de la presencia como un lago quieto. Cuando el agua está agitada, todo se distorsiona. No se ve el fondo, no se refleja el cielo. Pero cuando el agua se calma, incluso una hoja que cae se vuelve visible. No porque la hoja aparezca de repente, sino porque ahora hay claridad suficiente para percibirla. Así funciona también la experiencia interna. No es que antes no hubiera nada, es que no había quietud. Muchas personas interpretan cualquier coincidencia como algo externo que viene a decirles qué hacer o qué decidir. Y ahí se pierde algo esencial, porque lo importante no es el evento en sí, sino el estado interno desde el cual se percibe. Cuando todo se interpreta como mensaje externo, se refuerza la desconexión del presente. Se busca fuera lo que en realidad estaba señalando hacia dentro. La vida no siempre responde con instrucciones. Muchas veces responde con atención. Hay momentos en los que algo ocurre y, por un instante, el tiempo parece ralentizarse. No hay emoción intensa, ni miedo, ni euforia. Solo una sensación clara de estar ahí, completamente ahí. Justo antes de que la mente vuelva a intervenir, hay un pequeño espacio. Ese espacio suele contener más información que cualquier explicación elaborada. Pero es tan breve que solo se percibe si no se intenta atraparlo. Lo que se estaba pensando justo antes de ese instante suele ser revelador, no como contenido intelectual, sino como tono emocional, preocupación, anticipación, recuerdo, tensión. La interrupción no viene a distraer, viene a mostrar el contraste entre el ruido interno y la posibilidad de presencia, a mostrar cómo se siente el cuerpo cuando la mente, aunque sea por un segundo, deja de empujar. Esta primera señal no busca convencer, ni impresionar, ni demostrar nada. No tiene dramatismo. No necesita interpretación inmediata. Su función es mucho más simple y profunda a la vez. Recordar cómo se siente estar aquí, en este momento, sin añadir nada, sin quitar nada. Cuando eso ocurre, aunque sea de forma fugaz, algo dentro se reordena. No porque la vida cambie, sino porque la relación con el presente cambia. Y quizás por eso pasa desapercibida tantas veces. Porque no promete nada, no anuncia futuros, no resuelve problemas. Solo devuelve la atención a un lugar que siempre estuvo disponible. El ahora, ese lugar silencioso donde, sin esfuerzo, todo empieza a tener un poco más de sentido. La segunda señal, repeticiones que insisten donde tú evitas mirar. Hay experiencias que no duelen por su intensidad, sino por su persistencia. Situaciones que parecen cambiar de forma, de personas, de contexto, pero que por dentro se sienten iguales. Como si la vida estuviera usando distintos escenarios para contar la misma historia una y otra vez. Muchas personas perciben esto con una mezcla de cansancio y desconcierto. La sensación de avanzar, pero volver siempre al mismo punto emocional. De cerrar capítulos que, misteriosamente, se vuelven a abrir. No se trata solo de grandes acontecimientos. A veces son vínculos que terminan de la misma manera.
decisiones que se repiten con resultados similares, sensaciones internas que regresan justo cuando parecía que todo estaba superado. Y frente a esto surge una pregunta silenciosa, casi siempre sin respuesta clara. ¿Por qué vuelve a pasar? Porque ahora otra vez. La mente busca explicaciones externas, causas visibles, responsables claros. Pero la repetición rara vez se sostiene solo en lo externo. Existe una idea muy extendida que ofrece cierto consuelo momentáneo. Pensar que algo o alguien vendrá a romper el ciclo. Que una señal, una presencia o una fuerza externa llegará para rescatar, para cortar de raíz lo que duele. Pero la experiencia suele mostrar algo distinto. Muchas veces, lo que aparece no viene a salvar, sino a mostrar. No viene a anestesiar, sino a hacer visible. Y eso incomoda, porque obliga a mirar donde se preferiría no hacerlo. Carl Jung hablaba de la sincronicidad no como un fenómeno mágico, sino como una coherencia profunda entre el mundo interno no resuelto y los eventos externos que lo reflejan. No es que la vida conspire, es que la psique busca equilibrio. Cuando algo queda pendiente en el interior, cuando una emoción no fue reconocida o integrada, encuentra formas de manifestarse, y lo hace de manera cada vez más evidente, hasta que deja de ser posible ignorarlo. Desde la neurociencia emocional, este patrón tiene un fundamento claro. El cerebro humano repite lo conocido porque lo asocia con supervivencia. Incluso cuando lo conocido duele, resulta predecible, y lo predecible genera una falsa sensación de control. El sistema nervioso prefiere un mal familiar a una incertidumbre desconocida. Por eso ciertas dinámicas se repiten sin que haya una decisión consciente detrás. No porque se quiera sufrir, sino porque el cuerpo busca estabilidad, aunque sea una estabilidad disfuncional. En este contexto, la repetición no es castigo ni destino. No es una prueba ni una condena. Es memoria emocional pidiendo consciencia. Es información que no logró transformarse en experiencia integrada, por eso vuelve. Vuelve con distintos nombres, distintos rostros, distintos escenarios. Pero el mensaje interno es el mismo. Y mientras ese mensaje no sea escuchado, la forma puede cambiar, pero el fondo permanece intacto. A veces la repetición se vive como una sensación corporal difícil de describir. Un nudo que aparece siempre en situaciones similares. Una presión en el pecho. Un cansancio súbito, una ansiedad que no encaja del todo con el momento presente. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente intenta convencerse de que esta vez es diferente. El cuerpo no razona, responde, y su respuesta suele ser honesta, aunque incómoda. Hay algo profundamente humano en evitar ciertas miradas internas, no por debilidad, sino por protección. Mirar de frente una emoción antigua puede sentirse como abrir una herida. Pero lo que suele doler no es la emoción en sí, sino el tiempo que pasó sin ser reconocida. La repetición no viene a hacer daño, viene a cerrar un ciclo que quedó suspendido en el tiempo emocional. La metáfora es sencilla, como una canción que se queda en bucle porque nunca se escuchó la letra completa. Se tararea el estribillo, se reconoce la melodía, pero el sentido profundo de la canción pasa desapercibido. Y mientras eso ocurre, la música sigue sonando. No por castigo, sino porque aún no fue comprendida. La vida, de alguna manera, funciona igual. Repite hasta que el mensaje deja de ser ruido y se convierte en comprensión. Cuando la atención se posa en la emoción que acompaña la repetición, algo empieza a cambiar. No de forma dramática, no de inmediato, pero hay un ligero desplazamiento interno. Como si la experiencia dejara de ser completamente ajena y comenzara a sentirse más cercana, más propia. En ese punto, la repetición pierde parte de su fuerza. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no necesita gritar para ser vista. Esta segunda señal no busca urgencia. No exige decisiones rápidas. No empuja a la acción. Su movimiento es más lento, más profundo. Señala un lugar interno donde algo quedó congelado en el tiempo. Un lugar que no necesita ser corregido, sino comprendido. Cuando eso ocurre, incluso la repetición más antigua empieza a transformarse. No porque la vida cambie de golpe, sino porque la relación con lo que se repite ya no es la misma. Y cuando la relación cambia, el patrón comienza a perder sentido. Como una puerta que deja de abrirse sola cuando alguien, por fin, se detiene a mirar que había del otro lado desde el principio. La tercera señal,
cambios internos que no encajan con tu vida actual. Hay un tipo de tristeza que desconcierta más que cualquier dolor evidente. No viene acompañada de una causa clara. No aparece después de una pérdida concreta ni de un conflicto visible. Simplemente está ahí, a veces como un vacío suave, a veces como una melancolía persistente. Y lo más inquietante es que surge incluso cuando, desde fuera, todo parece estar bien. La vida funciona, las responsabilidades se cumplen, nada grave ocurre, y aún así, algo dentro no encaja. Muchas personas viven este estado en silencio. No lo comparten porque no saben cómo explicarlo. Temen parecer ingratas, confusas o exageradas. Se dicen a sí mismas que no deberían sentirse así, que no tiene sentido. Pero el cuerpo no responde a los argumentos. El sistema emocional no se ordena con lógica. Cuando hay una incoherencia interna, se manifiesta, y lo hace a través de sensaciones que no siempre tienen nombre. Existe una creencia muy arraigada que dificulta comprender este proceso. La idea de que la paz llega cuando todo está en orden, cuando los problemas se resuelven, cuando la vida externa se estabiliza. Pero la experiencia muestra algo distinto. Muchas veces la paz comienza a asomarse antes de que la vida se ordene. Y ese primer contacto con la paz no siempre se siente agradable. A veces se siente como desajuste, como pérdida de interés por lo que antes motivaba, como una distancia creciente respecto a una vida que ya no refleja lo que ocurre dentro. Eckhart Tolle habla de este momento con una claridad particular. Dice que el dolor aparece cuando la identidad antigua ya no encaja, pero la nueva aún no se ha encarnado. Es un espacio intermedio, un territorio sin referencias claras. Lo que antes definía a la persona empieza a desmoronarse, pero lo nuevo todavía no tiene forma. Y en ese intervalo, el ego se siente amenazado, porque pierde control, porque ya no sabe quién es. Desde la ciencia emocional, este proceso tiene una base concreta. El sistema nervioso está diseñado para buscar coherencia entre valores internos y acciones diarias. Cuando esa coherencia se rompe, aunque sea de manera sutil, aparece la fatiga existencial. No es solo cansancio físico, es agotamiento profundo, como si cada gesto cotidiano requiriera más energía de la que debería. El cuerpo percibe que algo se está viviendo en contradicción con una verdad interna emergente. En este punto, muchas personas buscan estímulos para anestesiar la sensación. Más actividad, más distracción, más ruido, pero el malestar no desaparece, porque no es un problema que deba resolverse, sino una información que necesita ser escuchada. La presencia que se siente cerca en estos momentos no viene a añadir algo nuevo a la vida. No trae promesas. No ofrece caminos claros. Viene, más bien, a retirar, a señalar lo que ya no resuena, lo que se sostiene solo por costumbre, por miedo o por inercia. Este proceso puede generar confusión. La mente quiere respuestas rápidas. Quiere saber qué está pasando. Quiere entender hacia dónde va todo. Pero este tipo de cambio interno no sigue una lógica lineal. Es más parecido a una reorganización profunda, como una casa que comienza a crujir antes de una reforma. Los ruidos no indican colapso, indican ajuste, reacomodación estructural. El problema es interpretar esos crujidos como señales de que algo va mal, cuando en realidad muestran que algo se está moviendo para alinearse mejor. Hay una sensación característica en este periodo, una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, en el fondo, algo se siente más verdadero. Miedo porque lo conocido empieza a perder peso, y el ego prefiere un sufrimiento familiar a una verdad desconocida. Por eso este tipo de señal suele vivirse como pérdida. Pérdida de entusiasmo, pérdida de dirección, pérdida de sentido. Pero no es una pérdida real, es una transición. El vacío que aparece no es ausencia, es espacio. Un espacio que aún no fue llenado porque no necesita ser llenado de inmediato. La cultura suele empujar a ocupar rápidamente cualquier vacío, a poner algo en su lugar, una nueva meta, una nueva identidad, una nueva explicación. Pero este tipo de señal no pide sustitución, pide presencia, pide permitir que el espacio exista el tiempo suficiente para que algo más auténtico pueda emerger. Cuando el malestar deja de ser anestesiado, empieza a transformarse en información clara. No en palabras, sino en sensaciones. El cuerpo empieza a indicar que pesa, que agota,
que ya no tiene sentido, no como una orden, sino como una respuesta honesta. Y en ese diálogo silencioso, algo se acomoda, no de golpe, no de forma espectacular, pero con una profundidad que no necesita validación externa. Esta tercera señal no trae mensajes explícitos, no ofrece certezas. Su lenguaje es más lento, más corporal, más sutil. Habla a través del cansancio que no se va, del desinterés que aparece sin motivo, de la necesidad de silencio que se vuelve cada vez más presente. No viene a empujar hacia adelante, viene a detener, a crear un espacio donde la identidad pueda reorganizarse sin presión. Y cuando ese espacio es respetado, algo empieza a sentarse, no como una respuesta final, sino como una sensación de coherencia interna, una tranquilidad suave. No la tranquilidad de tener todo resuelto, sino la de dejar de luchar contra lo que ya está cambiando. En ese momento, la vida no se siente necesariamente más fácil, pero se siente más verdadera. Y esa verdad, aunque al principio incomode, termina siendo profundamente liberadora. Al llegar hasta aquí, algo suele asentarse en silencio, no como una respuesta definitiva, sino como una comprensión suave. Las señales, vistas de cerca, pierden su apariencia extraordinaria y revelan algo mucho más íntimo. No buscan convencerte de nada sobrenatural. No intentan demostrar la existencia de fuerzas ocultas ni imponer una interpretación mística de la realidad. Su movimiento es más sencillo y más profundo a la vez. Devuelven la atención al presente vivo, a ese espacio donde la experiencia ocurre antes de ser explicada. Eckhart Tolle lo expresa con una imagen que atraviesa todo este recorrido. No eres el cielo ni la tormenta. No eres los pensamientos que pasan ni las emociones que aparecen. Eres el espacio que permite que todo eso exista. Cuando esta comprensión deja de ser solo una idea y empieza a sentirse en el cuerpo, algo cambia de manera irreversible. La urgencia se disuelve. La necesidad de interpretar cada evento como mensaje pierde fuerza. Y la vida, tal como es, empieza a sentirse suficiente. Muchas personas se confunden porque creen que una señal debería traer claridad inmediata, una dirección precisa, un alivio instantáneo. Pero lo que suele traer es presencia. Y la presencia no promete resultados, no anticipa futuros, no garantiza seguridad, simplemente está. Y en esa quietud, la relación con la experiencia se transforma. El mayor error no es no entender la señal. El mayor error es interpretarla desde el miedo o desde la necesidad de control. Desde ese lugar, incluso lo más neutro se vuelve amenazante. Cuando la atención está dominada por el miedo, todo parece urgente. Cada coincidencia se vuelve sospechosa. Cada repetición, una amenaza. Cada cambio interno, un problema que hay que corregir. Pero cuando la atención descansa en el presente, la misma experiencia se percibe de otra manera. La señal deja de ser un aviso externo y se revela como un reflejo interno. No dice algo va a pasar. Dice algo ya está pasando, aquí, ahora. Hay un momento sutil en este proceso, un punto en el que la mente deja de preguntar con insistencia. No porque tenga todas las respuestas, sino porque la pregunta pierde carga emocional. Ya no hay ansiedad por saber, ya no hay prisa por entender. La señal, entonces, cumple su función, y cuando eso ocurre, deja de repetirse. No porque la vida se vuelva silenciosa, sino porque ya no necesita elevar la voz para ser escuchada. La repetición cesa cuando la atención se estabiliza, cuando el presente deja de ser un medio para llegar a otra cosa y se convierte en el lugar donde todo ocurre. En ese estado, incluso las experiencias difíciles pierden parte de su dramatismo. No desaparecen, pero se integran. No se viven como amenazas, sino como movimientos naturales de la vida. La señal no se apaga, se integra. El cierre de este recorrido no es un final, sino un asentamiento. Como una campana que deja de sonar no porque esté rota, sino porque alguien, por fin, abrió la puerta y entró en silencio. El sonido ya no es necesario. La función se cumplió. El espacio interno está disponible. Y en ese espacio, la vida se vive con menos resistencia. No hay nada que alcanzar después de esto. No hay un estado especial que mantener. La presencia no es una meta. Es un reconocimiento. Un darse cuenta continuo de que, incluso en medio del ruido, hay un fondo silencioso que no se altera.
Ese fondo no necesita señales, no necesita confirmaciones, no necesita pruebas. Simplemente está. Y cuando se reconoce, aunque sea por momentos, algo esencial se reordena. La experiencia deja de sentirse fragmentada. La búsqueda se suaviza. La interpretación se relaja. No porque todo esté claro, sino porque ya no es necesario que lo esté. La vida, tal como es, se vuelve habitable. Ahí, en ese punto, las señales ya no llaman la atención. No porque hayan desaparecido, sino porque ya no hacen falta. El mensaje fue recibido, no en la mente, sino en la presencia. Y eso, silenciosamente, lo cambia todo.